Tema 2.2. Tipos de datos, raster y vectorial. Al manejar la cartografía y la información geoespacial, trabajamos con datos. Entendemos como dato al simple conjunto de valores o elementos que utilizamos para representar algo. La información, por otro lado, es el resultado de un dato y una interpretación. Generalmente lo que deseamos con los datos es extraer la mayor cantidad de información posible. Para el manejo cartográfico nos interesan un tipo especial de datos, que es el llamado geodato, que tiene una serie de componentes. Además del atributo, es decir, el valor del dato en sí, por ejemplo, un valor de temperatura, 32 grados centígrados, una altitud, es decir, 120 metros sobre el nivel del mar, por señalar un valor. Nos interesa la posición, el componente de posición, es decir, dónde fue medido ese valor, la exactitud de esa posición y las relaciones topológicas de ese elemento que se refieren específicamente a qué se encuentra alrededor de ese objeto. Por otro lado, el dato geográfico también es importante la componente temporal. Por ejemplo, la temperatura 32 grados centígrados, dónde fue medida y en qué momento debido a que pudiera variar. Nosotros deseamos representar mediante datos e información un modelo lo más parecido al mundo real o una simplificación del mismo. Las representaciones cartográficas son modelos geográficos, modelos de la realidad. Con los sistemas de información geográfico, nosotros vamos a representar el mundo real mediante capas de información, capas temáticas. Una capa temática puede ser la elevación sobre el nivel del mar. Otra capa puede ser las redes de transporte, las calles, los límites administrativos, es decir, podemos representar datos reales que existen en el mundo e incluso datos generados por el hombre, datos que no son reales, divisiones imaginarias. Los recursos hídricos, puntos de control, de posición, datos incluso levantados en campo, y todo esto se integra para generar un modelo cercano. Y una variable temática de gran importancia la constituye la imagen, es decir, la visión desde arriba de esa parte del mundo real, de esa parte de la superficie terrestre que deseamos representar. En este punto entran las imágenes de satélite. La teledetección satelital, como le señalamos en la unidad 1, no solamente genera imágenes, sino datos e incluso, por ejemplo, como modelos de elevación de la superficie de la Tierra. Estas capas de información pueden tener en general dos tipos de formato, el formato raster y el formato vectorial. El formato vectorial es el formato más exacto, es aquel en el que cada nodo de la entidad está representado por una coordenada en la superficie del terreno. Son los formatos de líneas, puntos y polígonos. El programa más común de este tipo de datos son, por ejemplo, el AutoCAD, los dibujos asistidos por el computador, fueron los primeros en surgir. En este formato, un punto está formado por una coordenada X y Y, o incluso también puede ser una coordenada X, Y y Z representando la altura. Una línea está formada por la unión de dos puntos y un polígono por una serie de puntos que son o segmentos de líneas que cierran en el punto inicial. El formato raster, a diferencia, es un formato el cual el espacio está dividido en celdas o píxeles. El formato vectorial, veámoslo con más detalle, aquí vemos algunos ejemplos, es el formato ideal para representar cuando queremos una exactitud en la representación y en la posición. Es una representación discreta de la realidad. Se respetan las características geométricas y topológicas, es decir, la forma lo más exacto posible y las relaciones de vecindad con los demás elementos. Es ideal cuando el nivel de detalle debe ser preciso, cuando necesitamos realizar cálculos de áreas, longitudes. Por ejemplo, los proyectos de catastro urbano-rural generalmente utilizan este tipo de formato. Los formatos raster, a diferencia del formato vectorial, no es un formato exacto. Es el formato, por ejemplo, de las imágenes.
En este se realiza una representación utilizando una malla regular, una matriz, donde cada celda se denomina píxel y tiene un determinado tamaño. La resolución del mapa o de la imagen o del formato en sí, de lo que se representa, dependerá de qué tan pequeño es el píxel. En este tipo de formato, la representación de la geometría de las entidades es aproximada, es decir, mientras el píxel sea más pequeño, más precisa va a ser la representación, pero nunca va a ser exacta, muy difícilmente va a coincidir con la coordenada en el terreno. Este formato es muy útil porque los productos de teledetección todos vienen de esta manera y además es mucho más fácil para realizar modelamientos y análisis. Podemos señalar varios ejemplos de los formatos raster, las imágenes de satélite, fotografías aéreas, mapas que escaneamos, incluso una fotografía que tomemos de nosotros o del paisaje, se encuentra en formato raster, está formado por píxeles y pueden verificarlo cargándolo en su computadora y acercándoselo hasta ver ese pequeño cuadrado de color. El formato raster, además de las imágenes, es utilizado para representar variables continuas, así como la elevación, la temperatura, precipitación, entre otras. También podemos representar mapas como lo del formato vectorial, es decir, de calles, de una ciudad, de zonas de vegetación, usos de la tierra, utilizando este formato. Puede ser mediante la conversión de los formatos vectoriales a raster o extraídos mediante el procesamiento de una imagen.